Impacto. Georgia se ha levantado contra la Federación Rusa. El país está al borde de una explosión. Tiflis apuñaló a Putin por la espalda. Un salto geopolítico que nadie esperaba. El mecanismo de Moscú contra los títeres del Kremlin. Occidente comienza la limpieza del Cáucaso. El puerto georgiano de Kulevi bajo sanciones de la UE. La ayuda a la flota muda de Putin le salió cara. Tiflis se pasa al lado luminoso. Georgia exige oficialmente a Rusia dinero para Ucrania. Las reparaciones han sido firmadas. Y Zelensky regresa al Cáucaso. Después de 3 años, Kiev ha nombrado un embajador. El parlamento georgiano está en shock. El Kremlin está furioso. ¿Cómo es que el Cáucaso se le escapa de las manos a Rusia? Lo descubrirán en nuestro programa. Mírenlo hasta el final. Mis respetos, esto es Ucrania Hoy. Yo, Andriy Silakov, he preparado para ustedes las noticias más candentes. El Reino Unido y otros 23 países han activado el mecanismo de Moscú de la OSCE. Suena burocrático, pero en el lenguaje de la diplomacia es una bofetada. Antes, esta herramienta solo se utilizaba contra dictaduras parias abiertas como Rusia y Bielorrusia. Ahora Georgia está en esa lista. El mundo ha reconocido oficialmente que los derechos humanos allí están en peligro y que la democracia está siendo sofocada. Es una señal de advertencia para todos los que intentaron coquetear con Moscú. Seguimos atentamente la situación de los derechos humanos en Georgia y la observamos con creciente preocupación. Georgia, como Estado participante de la OSCE, se ha comprometido a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. También ha reconocido que el respeto a los derechos humanos es un factor fundamental para mantener la paz, la justicia y el bienestar necesarios para el desarrollo de relaciones amistosas y la cooperación entre los estados. Pero el golpe más doloroso es al bolsillo. La Unión Europea está preparando el 20º paquete de sanciones, que será el de aniversario. Y por primera vez, los puertos de terceros países están en la mira. En la lista negra está la terminal georgiana de Kulevi. Bruselas ha atrapado a Tiflis con las manos en la masa. Mientras Kiev está en guerra, a través de este puerto se ayudaba a operar la flota clandestina de Putin y a transportar petróleo sangriento. El negocio se está cerrando. La UE impone una prohibición total. Occidente lo ha dejado claro. Cualquier ayuda al agresor les costará su economía. O están con nosotros, o se hunden junto con el barco ruso. Por primera vez, la Unión Europea planea, en el marco de las sanciones contra Rusia, imponer restricciones contra los puertos de terceros países, Kulevi en Georgia y Karimun en Indonesia. El motivo de las posibles sanciones fueron las operaciones con petróleo ruso, informó el lunes 9 de febrero la agencia Reuters, citando un documento preparado por la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Y aquí es donde ocurre lo más interesante, al comprender que ya no se puede seguir sentado en 2 sillas a la vez. Georgia da un giro brusco y golpea a Rusia en el estómago. Tiflis se puso repentinamente del lado de Ucrania en la cuestión de castigar a Rusia. Así se afirma en el artículo de European Pravda. El dinero del agresor se destinará a compensar los daños a Ucrania. Tiflis dio un paso resonante. Georgia apoyó oficialmente la Convención Internacional sobre Reparaciones a Ucrania. Este hecho está registrado en La Haya. La ministra de Asuntos Exteriores de Georgia, Maka Bochorishvili, pronunció un apasionado discurso sobre el apoyo al pueblo ucraniano, sin mencionar en absoluto las tensas relaciones entre Kiev y Tiflis. Y al final, Georgia firmó la convención antirrusa sin ningún comentario ni reserva. En el artículo también se menciona que los georgianos enviaron a un grupo de sus periodistas a La Haya para que esta acción del Ministerio de Asuntos Exteriores fuera conocida también por el espectador georgiano común. En la convención diplomática ocurrió algo que en el Kremlin no esperaban. Ni siquiera en una pesadilla. No fue un viceministro ni un embajador, sino la ministra. Ningún pero, ninguna relación complicada. ¿Qué hay detrás de este gesto tan contundente? Por ahora es un misterio. Quizás Georgia sintió que era hora de elegir el lado luminoso. Ahora los expertos se preguntan si el Parlamento georgiano procederá a una rápida ratificación de este acuerdo, o si Tiflis simplemente firmó para molestar a Moscú. Pero el hecho en sí ya es parte de la historia. Georgia exige que Rusia pague. Lo que realmente motivó este gesto sigue siendo desconocido. En cierta medida, será determinante si el Parlamento georgiano planea actuar rápidamente. Ratificar este acuerdo o limitarse solo a la firma y no seguir irritando a Moscú.
Y de inmediato, una segunda bomba diplomática. Durante más de 3 años, desde junio de 2022, hubo silencio. Ucrania vivió sin embajador en Georgia. La pausa se prolongó bastante. Y de repente, un giro brusco. Volodymyr Zelensky firmó un decreto nombrando a Mikhail Brodovich como nuevo embajador de Ucrania en Georgia. El decreto de nombramiento fue publicado en el sitio web de la oficina del presidente. Nombrar a Mikhail Frankovich Brodovich embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania en Georgia, dice el decreto del 26 de enero. Mikhail Brodovich trabaja en la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores desde los años 90. Entre 2015 y 2022 fue embajador de Ucrania en Eslovenia. Podría parecer una diplomacia común, pero no todo es tan sencillo. Zelensky da un paso directo hacia la guarida de la bestia. Es notable que actualmente el cargo de presidente interino de Georgia lo ocupa Mikhail Koviashvili, una figura, por decirlo suavemente, controvertida. Ya ha pasado a la historia como el primer jefe de Estado que no fue elegido por el pueblo. Fue nombrado por el Parlamento, el mismo Parlamento que la oposición califica de prorruso. La calle georgiana no reconoce su autoridad, y hasta este momento Ucrania prácticamente ignoraba su existencia, al igual que no reconocemos a Lukashenko. Pero ahora Kiev envía allí a su propio hombre. ¿Para qué? ¿Es una legitimación o un caballo de Troya? La reacción de la cúpula georgiana no se hizo esperar. El presidente del Parlamento, Shalova Papuashvili, intenta mantener una buena cara ante el mal tiempo. Declaró que Georgia da la bienvenida al nombramiento del embajador y expresó la esperanza de que este nombramiento marque una reconsideración de la retórica hostil hacia Georgia por parte de todas las autoridades ucranianas. Pero escuchen lo que dice exactamente. En sus palabras hay miedo e intento de justificarse ante Moscú. Como saben, el presidente de Ucrania nombró a un embajador en Georgia, lo cual, por un lado, celebramos como un hecho en sí mismo, pero por otro lado, surge una sola pregunta. ¿Qué ha cambiado? Georgia no ha cambiado su política. Así como dijimos hace 4 años que no impondríamos sanciones bilaterales, lo seguimos diciendo ahora. Así como dijimos que no enviaríamos militares allí a combatir, lo seguimos diciendo ahora. El Estado no tiene intención de enviar militares a Ucrania. Pero ¿cómo es que Georgia no ha cambiado su política si justo ahora en La Haya exigieron reparaciones a Putin? Es una situación bastante curiosa. Papuashvili también declaró que espera una reconsideración de la retórica hostil por parte de Kiev, pero leamos entre líneas. Kiev ha vuelto a Tbilisi no para hacerse amigo de las fuerzas prorrusas. Pregunta con asterisco. ¿Qué sigue? ¿Es posible que Ucrania se esté convirtiendo en ese puente que finalmente separará a Georgia de Rusia y la llevará al lado del mundo civilizado? Y entonces, al final, Moscú está perdiendo influencia a una velocidad cósmica. Primero perdieron a Ucrania, y ahora incluso Georgia les está diciendo adiós con la mano. La firma bajo las reparaciones no es solo un documento. Es el reconocimiento de que Rusia es un criminal que debe pagar. Y si incluso Tbilisi lo reconoce, significa que las cosas van realmente mal para Putin. El colapso total de los aliados de Rusia solo está ganando impulso. El siguiente exaliado es la India. Nueva Delhi elige quitarle la banqueta petrolera a Putin y oficialmente se gira hacia Washington. La principal fuente de dinero del Kremlin se ha cerrado. ¿Cuándo empezará a fallar la máquina militar rusa y cuán pronto Putin simplemente no tendrá con qué pagar por nuevos misiles? Véanlo en el reportaje. Las refinerías de petróleo indias están rechazando la compra de crudo ruso en favor de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Las mayores refinerías del país han dejado de comprar petróleo ruso y, según se espera, no reanudarán sus compras a largo plazo. La compañía petrolera india Bharat Petroleum y Reliance Industries no aceptan ofertas de los comerciantes. Así lo afirmó un comerciante que se dirigió a las refinerías sobre la carga de petróleo ruso en marzo y abril. La razón del rechazo al petróleo ruso: un posible acuerdo con Estados Unidos. Las empresas planean mantener esta decisión en el futuro para facilitar la firma de un acuerdo comercial entre la India y Estados Unidos. Recientemente los países anunciaron un acuerdo comercial marco que planean finalizar antes de marzo. Este acuerdo prevé la reducción de aranceles y el fortalecimiento de la cooperación económica. La India es uno de los objetivos de esta reconfiguración logística y energética que está ocurriendo en el mundo. La India entiende que ahora es, por así decirlo, el invitado de honor en la mesa, que su mercado y el crecimiento de su mercado interesan a todos.
Hace medio año dije que a la India le tomaría 2 años liberarse de la dependencia del petróleo ruso. Ya ha pasado medio año. Ya vemos algunos indicios de que algo positivo está ocurriendo. Asimismo, el 6 de febrero, Donald Trump firmó un decreto que elimina los aranceles adicionales del 25% sobre los productos procedentes de la India, impuestos porque este país compraba petróleo ruso. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India declararon que la reducción de las compras de petróleo ruso no está relacionada con la cooperación con Estados Unidos. La diversificación de nuestras fuentes de energía, de acuerdo con las condiciones objetivas del mercado y la dinámica internacional cambiante, es la base de nuestra estrategia para garantizar la seguridad energética. Además de esto, la India se ha sumado a la lucha contra la flota en la sombra. El viernes, la Guardia Costera India detuvo 3 petroleros que estaban bajo sanciones y presuntamente se dedicaban al contrabando en el mar Arábigo. Estos petroleros transportan petróleo de origen desconocido y lo ocultan. Los 3 buques están sancionados por el Tesoro de EU a través de la OFAC, según la Orden Ejecutiva 13.902. Y según se cree, están vinculados a una red asociada con el ciudadano indio Jagbender Singh Brar, quien está bajo sanciones. Según el Departamento del Tesoro, Brar es capitán y propietario de barcos, dueño de una flota de alrededor de 30 embarcaciones, muchas de las cuales operan en la flota fantasma vinculada a Irán. Estos barcos se dedican al transbordo de petróleo iraní desde Oriente Medio a compradores extranjeros, ocultando y falsificando su origen. Según datos de fuentes comerciales y del sector, en diciembre el volumen de consumo de petróleo ruso por parte de la India, el tercer mayor consumidor e importador de petróleo en el mundo, cayó al nivel más bajo en 2 años. Actualmente, frente a las costas de la India se han acumulado petroleros con crudo ruso por un volumen total estimado en 140 millones de barriles y estos también podrían ser retenidos. La situación de la caída de los ingresos en Rusia es catastrófica. Es decir, Rusia ahora realmente se ve obligada a vender oro. Rusia realmente se ve obligada simplemente a reducir gastos. Todo indica que no se trata de cifras vacías, sino que en realidad la dinámica de los ingresos del presupuesto ruso provenientes del petróleo es, catastrófica. Antes del inicio de la invasión a gran escala, el dinero proveniente de la venta de hidrocarburos representaba la mitad del presupuesto de la Federación Rusa. Ahora es solo el 20%. Las refinerías de petróleo indias están aumentando la compra de petróleo de países de Oriente Medio, África y Sudamérica, mientras reducen simultáneamente la compra de petróleo ruso. Y eso significa que hay cada vez menos dinero en el presupuesto del agresor. Rusia también está perdiendo el Cáucaso del Norte. Chechenia ya no es la infantería de Putin, sino un barril de pólvora cuyo fusible ya está a punto de consumirse. El odio hacia el clan de los Kadyrov está tan comprimido por las represiones que, tras la salida del dictador, la región simplemente estallará en una sangrienta venganza. La tercera guerra chechena ya está llamando a la puerta y esta vez no será posible comprar la paz con tributos a Moscú. Los detalles ahora mismo. El fin del poder. El gobernante de TikTok, Kadyrov, está perdiendo su posición. Assalamu alaikum, saludos a todos. Soy yo de nuevo, otra vez con el teléfono. El estado de salud del líder de Chechenia ha comenzado a deteriorarse rápidamente, y esto se reflejó de inmediato en la apariencia del vasallo de Putin. De ser un Kadyrov atlético, musculoso y seguro de sí mismo, se está convirtiendo en un anciano indefenso, constantemente cansado y enfermo. El 50% del equipamiento está en Kazajistán. El líder de Chechenia lleva varios años gravemente enfermo, como lo demuestra su aspecto poco saludable y sus desapariciones regulares del espacio informativo. Dejó de hacer deporte, que siempre había sido muy importante para su imagen, y empezó a usar ropa más holgada y suelta. Dondon también comenzó a aparecer en público con menos frecuencia, aunque siempre le había gustado ser el centro de atención. Salam alaikum. Aquí vamos de nuevo. Vida interesante. La vida en general es interesante. Sucede... En términos simples, a Kadyrov no le queda mucho tiempo. Su reinado aparentemente está llegando a su fin. Comenzaron con la represión en la propia Chechenia. Por este motivo, plantear el tema de la mala salud en el espacio público estaba totalmente prohibido.
cuadros. Y la gente está ahora en tal estado que tiene miedo de expresar sus pensamientos, pero de esto se habla, digamos, en las cocinas, por así decirlo. Sí, absolutamente. Hay muchos clanes en Chechenia. Si la mayoría de ellos, de una forma u otra, están afiliados al clan de Kadyrov. ¿Quién reemplazará a Dondon? Sigue siendo una pregunta abierta. De hecho, el principal sucesor se considera que es el hijo de Kadyrov, Adam, de 18 años. Pero un obstáculo para su elección son las restricciones constitucionales, que establecen que el jefe de Chechenia debe tener más de 30 años. Otra posible opción es el nombramiento de una persona leal a Kadyrov como jefe de Chechenia. En Moscú, según podemos, una vez más, analizando el espacio público, sacar ciertas conclusiones, tienen sus propios candidatos para reemplazar a Kadyrov. Pero por ahora, todavía se consideran opciones viables. Y al mismo tiempo se busca a una persona que, por un lado, conozca la especificidad local y, por otro lado, que tenga una relación cercana, digamos, una relación de trabajo estrecha, ante todo, con el FSB, con la línea del FSB, y que pueda construir precisamente una posición centrada en Putin, es decir, continuar haciendo exactamente eso, lo que hacía Kadyrov. El principal requisito de Moscú para el sucesor de Ramzan Kadyrov. Chechenia no debe volver a convertirse en un problema, especialmente durante la guerra con Ucrania. Ahora, lo que resulta más probable en estos momentos es que Moscú haga todo lo posible para intentar contener y frenar de manera drástica en Chechenia cualquier manifestación civil de la población, cualquier, digamos, intento de Chechenia de reivindicar y obtener finalmente su propia personalidad jurídica. Esto incluye el uso de medios de fuerza, incluyendo una represión violenta y sistemática contra los ciudadanos. ¿Qué sucederá después en Chechenia? Se desconoce. Algunos politólogos creen que la muerte de Kadyrov podría llevar a una lucha de clanes por el poder y a manifestaciones masivas. Esto podría provocar una gran desestabilización en el Cáucaso Norte, en principio porque ya existe tensión entre Chechenia y Dagestán, entre Chechenia e Ingusetia. Y por supuesto, cuando Kadyrov muera, esta confrontación puede intensificarse drásticamente. Y todas las reclamaciones que los vecinos tenían contra Chechenia pueden volver a ser presentadas. Por eso en esta región la desestabilización es muy probable. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, la muerte del dictador checheno o su salida del cargo, si esto ocurre durante o inmediatamente después del final de la guerra en Ucrania, podría dejar los intereses de Putin en el Cáucaso del Norte sin protección, si no nombra a un sucesor adecuado. Después de Chechenia, el poder también cambiará en Irán. La Casa Blanca ya no tiene intención de jugar a la diplomacia. El régimen en Teherán será derrocado de manera dura e implacable. Para Putin, esto es un golpe mortal en el estómago. Sin los drones y misiles iraníes, su segundo ejército quedará desnudo y descalzo. El eje del mal se resquebraja por las costuras. Mientras el Kremlin reza por los Shahed, su principal proveedor de muerte se encuentra al borde de la destrucción. La caída de Irán y la absoluta soledad de Moscú ante su inevitable colapso. Vea la historia. En el umbral de una nueva guerra y del derrocamiento del poder, Donald Trump dijo que está dispuesto a repetir los ataques contra Irán y personalmente contra el líder supremo del país, Ali Khamenei, si las negociaciones de hoy no lo satisfacen. Y, sinceramente, yo diría que realmente debería estar muchísimo más preocupado. Como sabéis, están negociando con nosotros. Según se supo, ayer Estados Unidos e Irán confirmaron su disposición a reunirse para mantener conversaciones en Omán. Al mismo tiempo, las posiciones de los partidos son bastante diferentes. Teherán solo está dispuesto a discutir cuestiones relacionadas con su programa nuclear, pero Washington quiere resolver todos los problemas de seguridad en la región a la vez. No va a lograr ningún acuerdo con Irán, porque los iraníes, si hemos de creer a su líder supremo, no tienen intención de renunciar, ni a su programa nuclear. Será una negociación muy larga y no están dispuestos a discutir en estas conversaciones los siguientes puntos del ultimátum de Trump. Recuerdo que, en el marco de estas negociaciones, Trump exige que Irán renuncie a los misiles de largo alcance, cese el apoyo a organizaciones terroristas en la región y también deje de reprimir por la fuerza a los manifestantes en el país.
En Teherán consideran que estas cuestiones son asuntos internos y se negaron previamente a coordinarlas con Estados Unidos, razón por la cual el escepticismo en la delegación estadounidense ni siquiera se oculta. Irán expresó su deseo de reunirse y discutir los temas. Si cambian de opinión, para nosotros también está bien. Preferimos reunirnos y hablar. No estoy seguro de que sea posible llegar a un acuerdo con estas personas, pero intentaremos averiguarlo. No vemos ningún daño en intentar entender si es posible hacer algo. El garante estadounidense está convencido de que sí es posible hacer algo. Al hacer un llamado a las negociaciones, Trump, sin embargo, no descarta un nuevo ataque contra Irán, que simplemente lo destruiría. Un gobierno incapaz de llegar a acuerdos, sobre todo porque el ataque anterior a las instalaciones nucleares de Teherán también se produjo en medio de llamados públicos al... Se establece un proceso de comunicación y diálogo constante entre todas las partes involucradas para intercambiar ideas de manera efectiva y clara. Cuando se anunciaron las fechas, sí, aquí está, por favor, comenzamos las negociaciones, nos sentamos a la mesa. 2 días antes de eso, el 13 de junio, comenzó la operación Israelíes contra Irán. Todos esperan que esto también sea un camuflaje y que en realidad ocurra algo. Los analistas aseguran que sin duda ocurrirá. La única cuestión es el momento y la magnitud del ataque. Una confirmación adicional de esto es la continuación del traslado de equipo estadounidense más cerca. Diferentes almacenes y centros de mando y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como los Basish, que son la policía secreta. Cabe señalar que Irán también está provocando la situación. La víspera, los estadounidenses incluso tuvieron que hacer despegar sus cazas para destruir un dron iraní que volaba en dirección al portaaviones. También se han registrado otras provocaciones marítimas. Unas horas después de que este dron fuera derribado, lanchas iraníes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica intentaron detener un petrolero estadounidense en el estrecho de Hormuz. La situación tuvo que ser resuelta por el destructor McFaul. Es decir, si hubieran avanzado un poco más, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica habría capturado el petrolero estadounidense. O sea, no solo intentaron detenerlo, sino capturarlo. Además, el petrolero navegaba bajo bandera estadounidense y con tripulación estadounidense. Pero los iraníes no se atrevieron a averiguar quién era más fuerte, el destructor estadounidense o las patrulleras. Por cierto, en una situación así, para Teherán habría sido el momento perfecto para recordar el acuerdo estratégico con Moscú. Pues bien, allí, fieles a sus mejores tradiciones, declararon que no podían ayudar y a pesar de sus propias pérdidas ante una posible caída del régimen de Jamenei, simplemente no tienen con qué defenderlo de Estados Unidos. Por supuesto, la influencia de Rusia ha disminuido en general y especialmente en la región, también debido a Siria. Y una pérdida así sería grande para el Kremlin si algo le sucediera al régimen iraní. Un beneficio adicional para Ucrania de una posible operación estadounidense en Irán sería la caída de los ingresos de Putin. De hecho, la cooperación con Teherán permitía a Moscú no solo obtener armas, sino también eludir durante años las sanciones occidentales. Vemos en el ejemplo de Rusia cómo Rusia elude activamente diversas sanciones utilizando una flota en la sombra, y por eso todo lo relacionado con la desestabilización en Irán probablemente pueda afectar precisamente a esa flota en la sombra, en primer lugar. Pero por supuesto, esto también puede interrumpir las cadenas de suministro. Mientras tanto, si Estados Unidos atacará a Irán se sabrá en un futuro muy próximo. Si el proceso de negociación se estanca, entonces hablarán los Tomahawk. ¿Qué piensan de los últimos acontecimientos? Escriban su opinión, den like y manténganse informados. Lo que sigue será aún más interesante.